Hola, mi nombre es Mario Alonso y voy a estar hablando de los simbolismos del altar mazateco como mapa de la geografía espiritual en las veladas con hongos que contienen psilocibina. Entonces, bueno, el mundo contemporáneo está viendo el auge del llamado renacimiento de la ciencia psicodélica donde la ciencia actual comienza a revalorar los potenciales terapéuticos de las sustancias que contienen propiedades psicoactivas, principalmente la psilocibina, contenida en los hongos. Entonces, este movimiento surge o tiene como base el paradigma dominante del pensamiento científico moderno, que es la perspectiva newtoniana cartesiana, que se caracteriza por una radical distinción entre espíritu y materia, entre sujeto y objeto, mente y cuerpo, de manera que esto implica que se concibe al ser humano como esencialmente separado de la naturaleza y como un ente fragmentado, aislado e individual. Entonces, bueno, la psicoterapia surgida de este modelo de pensamiento moderno, newtoniano cartesiano, se caracteriza por enfocarse en atender problemas del individuo dentro de su propio contexto biográfico personal y por tanto entiende al viaje psicodélico inducido por la ingesta de hongos u otras sustancias, en el mejor de los casos, como la manifestación del inconsciente personal de quien lo consume, y si no, como mera alucinación. Entonces, bueno, muchos de los participantes en los ensayos clínicos han reportado haber vivido experiencias que desbordan el entendimiento ordinario y lo clasifican como experiencias místicas, sagradas o espirituales. De hecho, Roland Griffiths y Richard Williams han hecho estudios al respecto de ese tipo de experiencias, pero esta experiencia no puede entenderse partiendo de este paradigma científico dominante. Y sin embargo, muchas de las sociedades tradicionales eh, que han usado estas plantas y hongos con propiedades psicoactivas tienden a hacer uso de ellas como una vía de acceso a las revelaciones de la dimensión sagrada y espiritual. Esto como prácticas antiquísimas. Es por ello que autores como Gordon Wasson y Jonathan Ott han propuesto el uso del término enteógenos para referir a estas plantas y hongos que generan un contacto con lo divino. Dentro de estas perspectivas tradicionales y sagradas, las visiones que detonan no se limitan al ámbito de la interioridad psíquica, biográfico personal, sino que se entienden como una auténtica excursión hacia las regiones profundas de la dimensión cósmica universal. Es por ello que el antropólogo Julio Glockner dice que mediante la ingesta ritual de estas plantas se abre la oportunidad de ver, no hacia su propio interior, sino hacia la conformación esencial del mundo, donde espíritu y materia son uno mismo. Por ello, me propongo estudiar el uso ritual ceremonial de los hongos, conocido como la velada dentro de la cultura mazateca, para entender justamente estas visiones en torno a la divinidad. Em, Primero entendamos que el término velada se utiliza para referir a esta ceremonia en la que, bueno, el Shota Shine, que es el nombre que se le da al especialista ritual, hombre, mujer de conocimiento, curandero, sabio o chamán, eh, mediante una serie de artificios, lleva a los participantes a una experiencia en la que consumen los hongos durante la noche,
hasta el amanecer. Por eso se le conoce como velada, porque los participantes se desvelan. Además que se utilizan distintas velas como herramientas sacramentales. Entonces, si bien la velada puede tener muchas variantes, cada uno de los curanderos tiene su forma particular de hacerla. La mayoría de ellas consiste en que, bueno, digamos, básicamente se consagra a los hongos mediante la limpia con copal. Se hacen rezos a Dios, a los santos, a Cristo, a los dueños de los cerros, o otras divinidades. Después de esto se procede a consumir los hongos y se apagan las luces y el espacio queda en completa oscuridad y silencio. Entonces, este proceso prepara a las personas para entrar en contacto con la divinidad, eh, y por lo mismo se entiende la velada como un espacio donde se abre el ser humano al ámbito de lo espiritual. Entonces, esto básicamente, la velada es como una preparación para religar al hombre ordinario con la dimensión sagrada, uniendo en su percepción el eje inmanente y horizontal del mundo físico natural con el eje trascendente y vertical de la realidad cósmico espiritual, uniéndose en este espacio liminal, donde las fronteras entre el mundo de los humanos y el reino de los espíritus se vuelven menos densas, facilitando así una mejor comunicación e intercambio entre ambas dimensiones. Esto también implica una teoría mazateca, y bueno, que comparten con la mayor parte de las tradiciones mesoamericanas, que el ser humano se compone de algo más allá del cuerpo físico, pues conciben que existe un aspecto sutil, un cuerpo espiritual o energético que en momentos especiales, como el sueño o el trance enteogénico, puede desprenderse del cuerpo físico y el mundo material para viajar hacia las distintas regiones de la dimensión espiritual. Entonces, dice Ichaustegui, todos estos mundos pueden ser visitados por el hombre, o bien en sueños, cuando vaga el espíritu, o bien en alucinaciones producidas por la ingestión de los varios tóxicos conocidos por la cultura. En ese segundo caso, es decir, el caso de la velada, el peligro es menor, pues que el que incursiona viaja protegido mágicamente. Es decir, todos los elementos de la velada sirven para guiar a la persona a que tenga una experiencia segura y sanadora. Asimismo, Citlali Venegas menciona que la velada es entonces el tiempo-espacio en el que convergen todas las relaciones, confluencia de lazos entre humanos, así como entre humanos y no humanos. Es por medio del intermediario otro, es decir, los hongos, y del intermediario humano, es decir, el chamán o especialista ritual, que el mundo del alma santo queda al alcance del hombre. El pasado y el futuro expuestos, la raíz misma de la existencia, el tiempo no ordinario donde las posibilidades son infinitas, espacio que lo contiene todo y sobre el cual el hombre tiene la posibilidad de actuar con repercusiones en ambas realidades. Entonces, bueno, si bien la velada es un ritual complejo que tiene muchos elementos, yo me voy a centrar en estudiar los simbolismos propios del altar. Porque, bueno, para mí el altar cumple una función primordial como guía y recordatorio que orientan y guían al viajero para navegar de manera segura a las distintas regiones de la geografía espiritual. Entonces, bueno, aquí a la izquierda vemos el altar de Doña Florencia, una curandera mazateca. Este, y bueno, es común bueno, de hecho todos los shotashine, o los curanderos o los sabios, utilizan un altar, una mesa ritual
en la cual se realizan todas las operaciones mágico-religiosas. Em, Muchos de ellos dicen que recibieron su vocación de sabio, curandero, chamán, eh, gracias a una visión en la que se les otorga una mesa de plata. Así relata, por ejemplo, doña Florencia, que cuando ella era niña y enfermó, su padre le dio hongos, los que también le llaman niños santos, para sanar. Y ella en esta experiencia vio dentro de la velada que se le daban una mesa y dice, literalmente, leo, me dieron la mesa para trabajar con mi gente. Entonces, a partir de ello, ella se supo que se iba a dedicar a sanar a los demás. Dice el etnólogo Ichaustigui que en la cosmovisión mazteca, el Padre Eterno o Dios, Leo, está sentado en una mesa de plata sobre la que están un totol, es decir, un guajolote, y un gallo de plata. Y hay todos los animales que son las muestras de lo que se encuentran acá. Entonces, el altar parece ser una imagen microcósmica de esta mítica mesa de plata sobre la que se encuentra el Padre Eterno. Eh, Comenta Heriberto Prado, ex sacerdote y buscador de la sabiduría indígena ancestral, que la mesa representa la tierra y el mundo en el que vivimos los seres humanos. Así, las cuatro mesas, perdón, las cuatro patas de la mesa que la sostienen son los cuatro rumbos o direcciones, es decir, norte, sur, este, oeste. Entonces, básicamente, la mesa de plata es este centro cósmico que se sostiene por las cuatro direcciones y que, bueno, son los cuatro rumbos, pero también el centro del mundo se identifica con, a veces, con Cristo, a veces con el ser humano, a veces con la tierra. Pero todos hablan de como un eje del mundo, un centro cósmico. Entonces, otro de los simbolismos del altar es, por ejemplo, lo que comenta Mauricio Martínez, un informante mazateco y estudiante de antropología, que dice que existen tres niveles. O sea, lo que está en la mesa es el mesomundo, o sea, el mundo de los humanos y la naturaleza y los animales. Lo que está debajo de la mesa es el inframundo, donde están los muertos y los ancestros. Y lo que está por encima de la mesa es el supramundo, donde están los santos y el Padre Eterno. Entonces, además de esto, hay un arco. Aquí está representado en uno de los altares un arco que, bueno, quizás no se ve bien, pero tiene distintos niveles. Y entonces este arco representa el recorrido que hace el sol, que nace del oriente y que asciende, llega hasta la cima y luego desciende hacia el poniente. Em, este recorrido del sol tiene varios niveles que algunos mazatecos dicen que son eh, siete cielos, otros dicen que son siete iglesias, hay algunos que dicen que hay siete arriba y siete abajo, otros mencionan que son 13 en total, pero bueno, en fin, por ejemplo, dice doña Florencia que son siete iglesias y que en la última está la casa de Dios, a la que hay que aspirar a llegar durante las veladas. Uno durante el viaje con los hongos puede subir varias iglesias, pero no llegar, pero a través de distintos procesos, a través de distintas veladas, uno puede poco a poco ir ascendiendo hasta llegar a la última. Y dice, en la séptima nos lleva hasta el templo grande donde nos dan la ropa blanca, como el bautizo. En fin, una representación de esta dimensión vertical implica justamente esto, ¿no? Como los tres mundos, abajo, en medio y arriba, y el recorrido del sol, que sube y baja también, desciende y otra vez vuelve a subir. Es una noción cíclica de la temporalidad. Ahora bien, tal como dice Lidia Manrique,
La mesa de plata es el símbolo arquetipo de la mesa ritual donde el chamán realiza su práctica, pero también una representación del cosmos. Em, Esto nos da cierta luz al respecto de cómo entienden los mazatecos la divinidad. Bueno, en las veladas, los shotashine, los sabios o curanderos, o hombres de conocimiento o especialistas ritual, llaman comúnmente a Dios o al Padre Eterno, pero a veces también llaman a los cuatro rumbos, a veces llaman al Chicontecosho, el dueño de los cerros, a los santos, a Cristo, entre otras entidades. Pero bueno, aquí lo importante es saber que cuando se habla de Dios en la cultura mazateca, no se trata de la misma idea del Dios católico, que es un ser esencialmente distinto al ser humano. Aquí se trata más bien de una visión más ancestral de la divinidad, como una fuerza que todo lo atraviesa y que toma una infinidad de formas, cada rostro un aspecto de esa misma totalidad. Así, por ejemplo, don Leonardo Chano, uno de los sabios, de los ancianos que recuerdan o que han depositado el saber ancestral a través de las narraciones míticas, nos cuenta que en el principio de los tiempos estaba el padre, madre naturaleza, solo consigo mismo, y que de su cuerpo nacieron todos los seres, todos los animales, la naturaleza, los seres humanos, el sol, la luna, entre otras cosas, ¿no? A su vez, Heriberto Parado dice, y leo esta cita, se trata de un solo organismo, pero cada parte tiene su guardián, así como la oreja y el ojo son partes del cuerpo total, pero cada parte se le llama de manera diferente. Hay diferentes nombres en cada caso, en cada lado, pero es una misma cosa. Es decir, Dios aquí es tanto lo uno como lo múltiple. De hecho, aquí vemos una pintura del pintor mazateco René Alvarado, quien representa a Dios o la divinidad, o como o él le llama el cosmos, aquí atrás, cuya conciencia se manifiesta a través de cada uno de estos seres, que está aquí el Padre Sol, el Padre Luna, que por cierto en los maztecos es masculino, está el Chicontocosho, el dueño de los cerros, y la mujer sabia, comunicándose también con las 13 velas hacia la divinidad. Entonces, desde esta perspectiva, Dios es el uno todo, es la fuerza divina que está en todas partes, pero al mismo tiempo es un otro radical, que toma un rostro único en cada uno de sus aspectos. En esta visión arcaica mazateca de la divinidad confluyen el individuo y la colectividad, la inmanencia y la trascendencia, la mismidad y la otredad. En fin, bajo esta perspectiva, la enfermedad se concibe como un desequilibrio provocado por alguna falta, algún agravio, alguna ofensa, alguna acción inconsciente o ignorante que daña a otra persona, a la sociedad, a la naturaleza o a los seres espirituales. Y es que, como dice el antropólogo Eckhart Bege, la imagen del ser humano para los hombres y mujeres de conocimiento no se concibe como un ente aislado ni del grupo social ni de la naturaleza. Y por ello, la curación es un proceso de reparación individual en relación ante la colectividad. Según informa Alfonso García, también un profesor mazateco, eh, la mesa sirve como metáfora para representar que el aspecto sutil de los participantes se presenta ante la mesa de plata, donde se encuentra con el Padre Eterno y se lleva a cabo un proceso como de tribunal, en donde se hacen las negociaciones necesarias eh, para que se pueda sanar al individuo. Menciona Citlali Venegas que durante la velada el curandero revisa cómo está la mesa del paciente en sus visiones. Si en sus visiones la mesa aparece limpia, esto quiere decir que el consultante ya se encuentra en un buen estado de salud. Entonces,
Mediante el altar, de alguna manera lo que se hace es que se equipara al individuo con este centro cósmico, con el eje del mundo, para de ahí alinear al individuo con el equilibrio universal. Esto, eh, por supuesto, me recuerda a la noción renacentista del hombre como microcosmos, como el eje del mundo que se encuentra en todas partes. Es la idea de la ubicuidad. Durante la velada, uno recuerda su posición en el cosmos, aquella memoria ancestral en la que se hacen evidentes los lazos secretos que unen a uno con los demás, así como la responsabilidad de que nuestras acciones tienen un eco ante la colectividad. Em, Desde esta perspectiva, el tiempo tampoco se encuentra determinado de manera secuenciada y lineal, puesto que en la velada uno puede viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Bueno, dice Mauricio Martínez que muchas veces el curandero regresa al pasado para ver en dónde empezó la situación o la enfermedad, y si no se encuentra ahí, entonces se va hacia el futuro para consultar con alguna divinidad para ver cómo se va a solucionar. Entonces estamos aquí ante una noción eterna, circular y no lineal de la temporalidad. Entonces, mediante la velada, el ser humano recuerda esta posición que tiene en el cosmos, que es central, que es cíclico, que es atemporal. Y bueno, al saberse parte de este uno todo, el hombre se cosmiza, se reconoce como miembro de una compleja red de alteridades, un sutil tejido espiritual, y mediante la cura chamánica se armoniza al individuo con la sagrada otredad, remendando así sus vínculos en la trama y urdimbre de la divinidad. Entonces, bueno, Eckhart Bege también conoce que esta es la perspectiva chamánica mazateca, y dice: el sueño extático, organizado simbólicamente por el mito, tiene una función específica, la de superar las rupturas que explican la dicotomía entre sujeto y objeto, hombre-naturaleza, hombre-mujer, y así se establece la unidad original. Entonces recordemos, la dimensión horizontal son los cuatro rumbos, el centro del mundo, una espacialidad central, ubicua y cuaternaria, y a su vez la dimensión vertical, que implica los tres mundos, el recorrido del sol, las siete iglesias ascendientes, las siete iglesias descendientes, y una temporalidad cíclica, eterna y no lineal. Bueno, gracias a esto podemos darnos cuenta que en el altar se condensa toda una compleja arquitectura sagrada de la cosmología mazateca, que nos habla en un lenguaje mítico acerca de las estructuras fundamentales del ser, a manera de una ontología simbólica. El altar es entonces un organizador simbólico del viaje visionario. Es, para quienes comparten las creencias mazatecas, un mapa de la dimensión sagrada, de la realidad esencial a la cual estamos inexorablemente unidos. A través de la experiencia enteogénica y contemplando los simbolismos del ritual, uno puede recordar aquellas estructuras fundamentales del ser, anamnesis de la realidad trascendental, reminiscencias de la divinidad, por lo cual el hombre se redescubre como imagen microcósmica de la totalidad. En fin, el mundo moderno ya no tiene ese tipo de tecnologías, por lo que se caracteriza justamente por el triunfo de la racionalidad y el destierro de la sacralidad. Es un mundo desencantado, donde la naturaleza queda reducida a una máquina orgánica, una fuerza ciega y sin rumbo, de la cual el hombre puede servirse para la explotación y consumo humano. Esto lo vemos reflejado justamente en las crisis ecológicas, el calentamiento global y las enfermedades derivadas de la sobreexplotación de la vida animal, como en la actual situación pandémica mundial. Entonces, ante esta cosmovisión moderna, eh, no hay un vínculo que une al hombre con la totalidad. No existe una vigilancia del orden natural. No hay responsabilidad ante el orden universal.
escindido de su conexión con el universo, el hombre moderno pierde dirección y sentido y surge la angustia, las crisis existenciales, los crecientes problemas de salud mental, como una respuesta ante un universo mudo en el que ya no se refleja la divinidad. Si bien es cierto que la ciencia nos ha dado un gran entendimiento y dominio técnico de la naturaleza y del mundo material, esto también nos deja anclados únicamente a entender el mundo físico, material y natural, es decir, el eje horizontal, la dimensión inmanente de la realidad. Sin embargo, este mundo moderno tiene grandes problemas y enigmas sin resolver. Una de ellas es lo que se conoce como el problema difícil de la conciencia, que busca entender cuál es la relación entre mente y cerebro, entre conciencia y materia, entre adentro y afuera. En esta cosmovisión científica hegemónica, se parte del supuesto esencial de la separación entre sujeto y objeto, hombre y naturaleza, hombre y totalidad, individuo y totalidad. Por ende, la ciencia solo puede operar a partir de dicha dicotomía entre el sujeto conocente y el objeto conocido, dejando un hueco, una herida abierta, un abismo entre ambos ámbitos de realidad. Dice Julio Glockner que el enigma que representa para la ciencia esa laguna es simultáneamente el misterio del que brota el pensamiento religioso. En ese misterio reside la idea de Dios como organizador del cosmos. Entonces, revisando las perspectivas chamánicas, dice Glockner, la noción de lo sagrado que ordena la visión del mundo de las sociedades tradicionales desvanece las fronteras entre interioridad y exterioridad que nos hemos acostumbrado a pensar en las culturas modernas occidentales. Así pues, los enteógenos, auxiliados por un ritual tradicional, como en el caso de la velada mazateca, posibilitan la percepción simultánea de ese entramado afuera-adentro, sujeto-objeto, espíritu-materia, inmanencia-trascendencia, en una unión paradójica de las polaridades, una coincidencia opositorum, como diría Jung, que religa la existencia humana con la dimensión sagrada. Es este punto ciego de la ciencia en donde ubican las culturas chamánicas la visión de la totalidad. Dios, Brahman, la nada, el uno todo, el gran espíritu, Huancatanca o como le quieran llamar. Esto es el foco de atención de la mística y las prácticas chamánicas que se enfocan en articular la dimensión inmanente eh, horizontal con el eje vertical y la dimensión trascendental. A través de la experiencia del éxtasis ritual, de la experiencia enteogénica, se abre la percepción de la conciencia cósmica, de la conciencia como un espejo en el que Dios o el universo se mira a sí mismo. Entonces, viendo a nuestro presente, el creciente interés de la psiquiatría y la psicología moderna occidental por los potenciales terapéuticos de los hongos que contienen psilocibina se plantea como una de las grandes herramientas para la sanación de diversos problemas de la salud mental. Sin embargo, dicha perspectiva terapéutica parte desde el modelo cosmológico que concibe al hombre como separado de la totalidad y por ende desobligado con su entorno social y natural. Desde este ángulo no podemos entender ni sanar nuestra verdadera herida primordial, en la que el hombre moderno, al perder su vista, a perder de vista su conexión con la totalidad, vive aún con una herida abierta, una herida primordial, que se refleja en el egoísmo e individualismo exacerbado, el consumismo, el vacío existencial, la creciente oleada de neurosis y problemas de salud mental, la contaminación del tratamiento ecológico, la pobreza, la desigualdad social, entre otras toxicidades propias de una cosmovisión desacralizada. Así pues, lo que nos hace más urgente es justamente la reconexión con esta dimensión trascendental. El concepto de salud propio de las tradiciones chamánicas, como la cultura mazateca, implica estar equilibrado con la otredad radical, saliendo así del encierro individualista
que hace el hombre sentirse aislado y por ende desconoce su responsabilidad y su conexión con las demás esferas de la realidad. Ante ello, me quedan algunas interrogantes. Partiendo del paradigma de la modernidad, ¿qué tipo de herida pueden las terapias psicodélicas sanar? ¿Qué podemos aprender de las sociedades tradicionales? ¿Qué papel juegan los enteógenos y las rituales ceremoniales en la relación con la dimensión sagrada? ¿Cómo sería posible integrar la dimensión sagrada en las terapias modernas con hongos que contienen psilocibina? En la modernidad, al no tener un altar, ¿cómo podemos aprender a explorar la geografía espiritual? ¿Y es que acaso en la terapia moderna con enteógenos podría servir alguna especie de altar? ¿En dónde depositamos las memorias de nuestras incursiones en el terreno de la divinidad? Todo esto nos deja como enigmática y como misteriosa nuestra relación con las plantas sagradas. Esto es, mis queridos compañeros, lo que yo quisiera preguntar. Gracias.